Okay, perfecto. Lovely evening to everyone. Welcome to your English class. Today is 9th of March of 2026. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a su sesión en inglés. Hoy es 9 de marzo de 2026. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todos bien? ¿Me escuchan? Sí, estamos sintonizados. ¿Me escuchan? En mi pantalla, por favor, me confirman. Profe, buenas noches, sí, señora. Ok, thank you very much. Lovely night, darling. Okidoki. Bueno, ¿quién me recuerda que quedamos en la clase anterior? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué actividad realizamos? Hicimos prácticas para las pruebas saber de vocabulario. De Hicimos también vocabulario. juegos de... Perfecto. ¿Cómo les fue con eso? Muy difícil, No. ¿no? Ok. Bueno, resulta que esa parte es la más lógica con lo que es vocabulario general, que es la primera y segunda parte. En la primera parte van a ver palabras como lo hicimos con relacionar un concepto con un concepto. ¿Dónde me coloco la bufanda? En el cuello. ¿Dónde se juega con una pelota y con los pies? Fútbol. Entonces van a ver conceptos relacionados con vocabulario de deportes, de vocabulario de partes del cuerpo, con vocabulario en general de verbos básicos, ¿cierto? De utensilios básicos de, ya sea de las mujeres. Entonces, algo muy sencillo. Ya para las otras habilidades, tenemos que recordar lo básico de 4 tiempos básicos. El día de hoy les voy a recordar entre el presente, presente continuo. Bueno, miramos pasado, sí, sí. Voy a quitar este de acá. El otro tipo de preguntas va a ser de completar. Profe, ¿completar qué? De acuerdo al espacio. Entonces, el espacio dentro de un texto va a tener como una rayita en la que me dan 4 opciones. Ya vamos a ver preguntas tipo 3 o 4. ¿Qué debo saber? Primero, qué hay antes, qué hay después. ¿Por qué? Porque normalmente lo que me están evaluando son formas gramaticales, cómo debe ir escrito el verbo según lo que tengo anteriormente. Oye, este auxiliar pertenece a presente o pertenece a presente continuo. Después del is, del are o del am, el verbo cómo debe ir si coloco otro verbo. Entonces, hay algo básico que yo les había enseñado y quiero que recordemos qué pasó aquí. Eliminar color. Tenemos 4 tiempos gramaticales básicos, que son presente simple, presente continuo, que puedo decir que es to be con ing, pasado simple, voy a colocarlo acá enseguida, ya se van a dar cuenta. ¿Ok? Y tengo el matrimonio del to be con el ing
y el matrimonio del have o has con el verbo en participio. Participio. Les voy a colocar la fórmula acá en morado. Colocar esto acá. Sujeto has pasado. Sujeto singular. Verbo con S. Y sujeto plural más verbo normal. Quiero que vean la primera diferencia entre las dos columnas de la izquierda con las dos columnas de la derecha. ¿Cuántos verbos se van a utilizar en presente y en pasado simple? Cuando yo escribo la oración, ¿tienen auxiliar? ¿Tienen un verbo? ¿Tienen auxiliar verbo? Por ejemplo, ella trabaja. Ellos trabajan. Ella trabajó. Ellos trabajaron. Ella está trabajando. ¿Qué pasa en esta combinación? El verbo lleva auxiliar en todo momento. Por eso hablo de que estos son matrimonios. Yo puedo colocar el ing solo, decir ella trabajando, o necesita del verbo to be para decir ella está trabajando. Necesita el verbo, de lo contrario no había acción. Correcto. Entonces, esa es la primera diferencia entre estos dos tiempos. Cuando hablamos de presente y pasado simple, va a haber un solo verbo. ¿Cuáles son las dos reglas del presente? O el verbo lleva S o el verbo va normal. Pasado simple. El verbo debe ir en pasado simple. O lleva ed o ya hacemos las otras. O el verbo puede ir con la A o el verbo puede ir de manera diferente. Ya les explico cómo identificar el pasado simple. Para el to be con el ing, quiere decir que siempre que ustedes vean un verbo con ing, obligatoriamente debe estar con el verbo to be. Profe, ¿y si está solo? Hay un error gramatical. Entonces, por observación, si yo veo que hay un verbo con ing, debe estar antecedido el verbo to be. El verbo to be que pertenezca a ese pronombre. Recuerden que para ella, para él y para esto es is. Ella está, él está o esto está. Y para plural, they, we y you va a ser are. Lo mismo acá. She has work. Profe, si yo quiero colocar el participio, lo mismo, no puede ir solo, siempre tiene que ir con el auxiliar has o have. Por eso se habla desde que es un matrimonio. Entonces, estos dos tiempos de acá son dos matrimonios que visualmente los puedo identificar. ¿Por qué? Porque ellos deben estar, upsie daisy,
deben estar acompañados de ese auxiliar en todo momento. A ver, ¿dónde es el relleno para cambiarlo? Voy a colocarlo en verde y estos dos azules. Ok, entonces, estos dos tiempos son matrimonios y estos tiempos son simples. ¿Qué significa simples? Un solo verbo. ¿Qué significa matrimonio? Profe, que deben estar siempre con el auxiliar para que el verbo pueda funcionar como acción. ¿Hasta ahí hay claridad? ¿Sí o no? Más o menos, profe, está complicado. Más o menos, teacher. Bueno, aquí solamente los estoy nombrando para que sepan que hay 4 tiempos base, pero hoy vamos a hacer énfasis entre presente y pasado simple, ¿ok? Para que no nos quede tan extensa la Chile, por favor, que tiene molestarle. Usted sería tan amable de recordarme, eh, perdón, cuándo se usa el have y cuándo se usa el has. Ok, perfecto. El has va a ser para sujetos singulares. She, he o it, o cuando está hablando una sola persona. Debe utilizar el auxiliar has. Profe, ahí como es un auxiliar has, ¿qué significa? Entonces, ella ha trabajado, ella ha vivido, ella ha estudiado. Entonces, ese has va a ser para cuando hablemos de sujeto singular. Y cuando hablamos de sujeto plural, es cuando utilizamos el have. Entonces, they, we, you, va con el have, que significa ellos han. Ellos han trabajado, nosotros hemos trabajado. Entonces, ese have es el auxiliar que habla o que va a utilizar o que va a acompañar para los sujetos plurales. ¿Ok? Listo, profe, inicia porque no tenía claras en clases. Súper. Recuerden que el have cuando está solito es el verbo tener, pero él aquí no funciona como verbo, sino que está acompañando a otro verbo que va a ir en participio. ¿Qué es esto? Eso se llama presente perfecto o el uso del participio, que ya en la próxima clase les explico la diferencia. ¿Ok? Listo. Aquí nos vamos a centrar en dos tiempos que son simples. Presente simple sirve para hablar de rutinas diarias. Profe, pero yo cómo voy a identificar qué es una rutina? Hay unas palabras claves que se utilizan en este tiempo. Always. Always. Sometimes. Usually. Often. Yum, 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 yum. What else? Frequently. Ese frequently, ¿a qué se les parece en español? Si lo tradujéramos pues a lo chichombiano. Frecuente, De ser frecuente, muy a menudo. es muy a menudo. Casi muy a menudo. Epa. Entonces, el li en inglés significa mente. O sea que si este lo leemos al chichombiano sería Usualmente, usualmente. Muy bien. ¿Ok? Entonces, estas van a estar fáciles porque las voy a recordar con la técnica que la profe me dio. Frecuentemente es un sinónimo de often, es lo mismo. Entonces, usualmente, frecuentemente, often, listo. Always. What is the meaning of always? Siempre. Siempre, muy bien, siempre. And sometimes. Algunas, Todo tiempo.
algún tiempo, algunas veces, sometimes. Bueno, perfecto. Y por acá, este también es fácil de deducir. Hagámoslo lo chichombiano. Ese rarely, ¿qué significaría? Raramente. Raramente. Muy bien, raramente. Que puede ser sinónimo de hardly ever, casi Dos nunca. veces. Ujú. Y never, Nunca. nunca. Más. Jamás, jamás, nunca jamás. Bueno, resulta que estas palabritas son las que me ayudan a identificar, mía, están hablando de presente simple. Si ustedes quieren identificar una regla, apréndanse estas palabritas. Son sencillas. Y con eso se aprenden el manejo de todo un tiempo gramatical. Every también se utiliza en este tiempo, pero al final como tiempo. Every day, todos los días. Every Monday, todos los lunes. Entonces, ese every, acompañando cualquier término del tiempo, me dice cada domingo, todos los días. Lo puedo interpretar como cada o todo, ¿cierto? Every day, todos los días. Todos los lunes, every. ¿Ok? Bueno, entonces, estas palabras son de frecuencia. ¿Cuándo las utilizo? En presente simple. ¿Por qué? Porque en presente simple hablo de rutinas. Oye, mía, ¿cada cuánto vas al gimnasio? Yo raramente voy al gimnasio. ¿De qué estoy hablando? De mi rutina, de lo que normalmente hago. Oye, mía, normalmente, what time do you wake up? I usually wake up at 7:30. Ay, normalmente me despierto a las 7:30, dependiendo de, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas en general de, oye, ¿cada cuánto haces esa actividad que hace parte de tu rutina? ¿Cuál es una rutina? Me levanto, me despierto, voy, trabajo, estudio, como, actividades que realizo de deporte, ¿cierto? Te dicen, oye, cuéntame sobre tu vida. ¿Qué normalmente haces? Para eso sirve el presente siempre. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras que utilizo? Profe, esas palabras de frecuencia que deben ir antes del verbo. Entonces, ¿cuáles son las dos versiones del verbo que voy a utilizar en este tiempo? El verbo raíz, verbo normal e infinitivo, como lo quieran llamar, que es como la base del verbo sin conjugar. Y el verbo al cual le van a agregar S, es decir, a la versión normal le van a agregar S. Profe, yo he visto que algunos verbos les agregan ES. Esos verbos son los que terminen en vocal O, en letra X, en S, en Z y en H. Profe, ¿pero por qué? Porque resulta que son verbos que tienen muchas letras seguidas. Si yo agrego otra letra, pues no me va a sonar nada. Watch. Ok, watches. Entonces, por eso lo hacen. ¿Ok? Son verbos cuya terminación, si le agrego solamente la S, pues no tiene ningún sonido. Profe, yo debo aprenderme eso. No, lo puedes observar. Lo importante es que le agreguen S o ES. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Profe, ¿quién es el sujeto? Si es una sola personita, profe, ¿pueden colocar ella? Sí. ¿Pueden colocar Mía Manchola? Sí. Si nombran una sola persona, la persona la pueden nombrar con nombre propio o pueden utilizar el pronombre she, he o it, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser el pronombre, sino que puede ser el nombre propio. Debes tener en cuenta que cuando está la afirmación, ese verbo debe llevar ese. Profe, y si va sin ese, ya hay un error gramatical. Entonces, supongamos, en las pruebas, a ver, está she,
espacio, espacio. In the university, every day. Primera clave, ¿cómo sé cómo debe ir el verbo? Every day. ¿De qué tiempo es esa palabra clave, profe? De presente simple. ¿Cuál regla debo aplicar? Pues debo saber si el verbo va con ese o el verbo va normal. Profe, para ella. El verbo debe ir con ese. Opciones de respuesta. A, verbo normal. Segunda opción, con ing el verbo solo. Nada que ver con ese tiempo. Verbo con ese. Muy bien. Y digamos que al otro le colocaron verbo en pasado. ¿Cuál es la opción? ¿Cómo la determino? Observo la palabra clave que me dice qué tiempo están aplicando, en qué tiempo debe ir el verbo, cuál regla debo cumplir. Respuesta correcta, A, B, C o D. Sí. Claro, entonces corresponde a la regla. ¿De qué me baso? Primero, ¿quién es el sujeto? Es decir, que está antes del verbo. Segundo, identifico palabra clave para saber en qué tiempo está. Profe, ¿cuáles son las palabras claves? Cualquiera de estas me está diciendo está en presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, identificar palabra clave para saber el verbo dentro de ese espacio, cuál regla debe seguir. ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿qué debo tener muy presente? Las palabras claves de cada tiempo. Voy a dejar este ejemplo por acá para que ustedes lo tengan presente. Listo. Ahora, si yo voy a negar, coloquemos este por acá para el espacio. Tan, 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 tan. Listo. Profe, quiero negar. Profe, agrego el not y listo. No, no se puede. Profe, si digo ella no trabaja, no se puede. El not en tiempo presente simple debe ir acompañado de un auxiliar, una palabra que lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque el verbo está solo. Esa palabra va a ser el das. Profe, o sea que el das es el auxiliar para negar en presente simple. Sí. Cuando hablo de ella, él y esto. Sí. ¿Ya tiene ese? Sí. ¿El verbo necesita ese? No. Entonces, cuando niego, le coloco el das no y el verbo ya me queda normalito. ¿Quién lleva la S? El auxiliar. Entonces, supongamos, doesn't. Esta es mi pregunta ya. Entonces, she doesn't, ¿cómo debe ir el verbo in the university? A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta correcta para completar esto? La A. Pues, A. Muy bien. Entonces, ¿qué cambia? Que debo observar si es una afirmación, si es una negación o como lo vamos a ver ahora, si es una pregunta. ¿Por qué? Porque si aparece el auxiliar, el verbo cambia. Entonces, por eso es que debo tener en cuenta las reglas. Listo, muy bien. Pregunta. La pregunta inicia con el das. Luego va el sujeto y de nuevo el verbo va normal. ¿Por qué? Porque el das ya tiene la S. O sea, profe, la S solamente se utiliza para
la afirmación. ¿Sí? Y el auxiliar que utilizo para negar y preguntar es el das. Sí. ¿Cuando hablo de qué? De sujeto singular. Entonces, esa es la regla que debo reconocer. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok, Yes. perfecto. Ahora, profe, cambió el sujeto. Ya no es singular. Profe, pero ¿y si me colocan Ana? Siguen hablando de una sola persona. ¿Cómo sé si están hablando de dos personas? Porque le colocan el and y, ¿ok? Que en la escritura vieja aparece como ese de CMI, ¿se acuerdan de ese noticiero? No, ustedes no están tan viejitos como yo, ¿cierto? Esta es una I, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. En otra escritura, ese es el símbolo I, ¿ok? Profe, pero normalmente utilizan la AND, I. Entonces, cuando ya hablen de varias personas, las reglas cambian. De nuevo, pueden ser los pronombres o pueden ser los nombres propios. Ya el verbo me queda normal. ¿Por qué? Porque para plural ya el verbo no necesita nada. Perfecto. Voy a negar. ¿Coloco el no solito? No, profe, tiene que ir acompañado un auxiliar. El auxiliar va a ser el do que va a acompañar el not. Ah, profe, entonces aquí el verbo no cambia. No. Auxiliar que voy a utilizar para preguntar. Profe, simplemente le agrego el do antes del sujeto y ya me queda en pregunta. Y perfecto, queda en pregunta. Entonces, ¿qué debo reconocer? Primero, palabra clave para saber qué regla voy a aplicar. Segundo, sujeto, para saber si el verbo va a llevar ese o qué auxiliar voy a utilizar para negar y preguntar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, entonces, profe, poquito y sustancioso. Entonces, ojo que este cuadrito lo vamos a completar. Va a quedar como, aquí les estoy ahorrando más o menos 5 niveles de inglés. Pero necesito es que como mínimo se aprendan las palabras y las reglas. ¿Para qué? Para que cuando sean las preguntas de completar, sepa qué regla gramatical voy a aplicar. Entonces voy a copiarlo por acá. Y vamos a hacer un ejercicio conjunto. Lo van a hacer conmigo para que de una vez podamos tenerlo como evidencia, ¿ok? Entonces, señor, Incluso no olvide la existencia. ok. Entonces, mientras yo habilito el quiz, ustedes van juiciosos a completar la asistencia. Este es el listado de asistencia. Perfecto. Listo, les voy a copiar el link. Recuerden que hagámoslo de una vez para que podamos subir de una vez la evidencia. Este es el link del quiz. Por favor, ingresan. Yo voy a ser como la voz de quien está analizando el test y ustedes van a tomar sus propias decisiones, decir, y decidir cuál es la respuesta.
Yo simplemente les voy a hacer énfasis, oye, recuerden que hay que observar aquí, ven, cuál es la palabra clave, cuál es el sujeto, ¿de acuerdo? Para que Profe, vayamos haciendo las dos ejercicios. Señor, ¿qué temas? ¿Cuál es el tema? Disculpe. vamos a colocar resumen, 4 tiempos gramaticales, primera. Uy, pero todo eso. Entonces, resumen, 4 tiempos, primera clase, para que llevemos un control de. Listo. Alejandra is already in. Javier, Ronaldi. Bueno, ¿quiénes han estado sentaditos en toda la clase? Alcen la manito. Janmer. Here. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa activa. Importante, muchachos. Resulta que cuando hacemos actividades y que estamos sentados, llega un punto donde el cuerpo o la columna empieza a hacer presión, ¿ok? Parece algo sencillo, pero si lo hacemos al menos cada media hora nos vamos a evitar muchísimo esfuerzo, ¿ok? Yo quiero que cada uno, por favor, se levante de la sillita, stand up, mientras van ingresando, por favor. Me lo voy a hacer. Pim, pim, pim. ¿Listo? Todos up. Bueno, se ve un poco borroso porque está en contraluz. Stand up, stand up. Nos vamos a levantar un poquito, por favor. Stand up. ¿Listo? Todos nos levantamos. Stand up. Up, up, up. Otra dos. ¿Listo? ¿Ya todos estamos de pie? Stand up. Epa, Janmer, how are you, darling? You walking. Listo. Entonces, ojo pues. Vamos a ver si me alcanzan a ver. Tienen que estar atentos, no a la expresión de mi cuerpo, sino a lo que digo. Pero igual no los puedo ver. Activen sus cámaras, please. Bueno, es algo sencillo. Up means hands up, arriba. Down, right y left. ¿Ok? Entonces, quien quiera participar, active la cámara para yo poder ver cuando se equivocan. Entonces vamos descartando quién se equivoca. Nadie quiere participar. A ver, pues, ¿qué pasó? Si están en la camita, pues despiértense, levántense y ya. Bueno, el único es Janwer, de resto están todos en incógnito, en privado. Ok. Profe, mi cámara está bloqueada. Está bloqueada. Bueno. Entonces, ok, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, up, Janwer, up, down, right, left. Epa. Ok. Entonces, ahora, independientemente de lo que yo diga, de lo que yo haga, tú vas a seguir es las órdenes que digo. Recuerda, up, down, right y left. ¿Ok? Listo. Down. Down, all right, good. Left. Good. Down. Up. Right. Left. Up. Down.
Very good. Thank you, Johnner. Ok. Listo, pues. Iniciamos entonces. ¿Ya todos ingresaron? Ok, Lucía, Alejandro, Omar, Javier, Onalvi, Jane. Los que no puedan participar, yo les voy a compartir el link offline. Voy a hacerlo de una vez. Para quienes no puedan realizarlo en este momento, lo puedan hacer. Teacher, sorry, I going drive. Okay, I'm going to try. Simply. Okay, that's fine. Don't worry. Thank you. So I'm going to change already. Entonces, este es el link del quiz que van a realizar como evidencia. Bueno, este lo van a guardar. Igual yo les puedo imprimir como tal el reporte, puedo enviarles el reporte, porque este lo vamos a unir con el tiempo para hacer un paralelo, con el presente continuo, ¿ok? Que vamos a ver en la próxima clase. Que no lo vimos ahora para que no nos quede como tan pesado, ¿ok? Bueno, ¿alguien más se va a unir? ¿O podemos iniciar? Son solamente 10 preguntitas. ¿Inicio? Bueno, nadie me dice nada. Estamos. Ok. Ojo. Pregunta. ¿Cuál es el sujeto? She. Entonces, ¿qué auxiliar utilizo y cómo debe ir el verbo en pregunta para he? ¿Cuál vamos a descartar? Descartemos la primera y la última, ¿cierto? Porque el auxiliar do no corresponde a he. Queda entre la segunda y la tercera. Entonces recuerden cómo debe ir el verbo en pregunta. ¿Lleva o no lleva ese? Si ya el auxiliar lleva ese. ¿Yo les compartí el resumen? Sí, ¿cierto? Ya se va a acabar el tiempo. Falta un estudiante por responder. Is missing one people. One person to respond. Bien. Respuesta correcta. ¿Cuál era? Muy bien, perfecto. ¿Por qué el verbo va normal? En pregunta. ¿Cuál es la razón? Porque el auxiliar ya lleva la S, ¿cierto? Siguiente. Jake. ¿Está hablando de una o de varias personas? Muchachos, ¿de cuántas personas está hablando Jake? Esta es la versión normal del verbo. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en H? Le agrego S o ES. Ese. ES, muy bien. Uy, ¿qué pasó ahí? Dos que colocaron el watch. Ojo, como se trata de Jake, es decir, he, el verbo debe llevar S. Subrayé el watch para que sepan cuál es la versión normal, porque recuerden que la versión normal es que le agregan S o ES. ¿Ok? Para que identificaran cuál es la versión raíz del verbo. She, pregunta.
¿Qué auxiliar se utiliza para preguntar cuando se trata de ella? ¿Y el verbo va normal o lleva S? ¿Cuál descartamos? Descartemos la tercera y cuarta, ¿cierto? Porque el auxiliar do no me sirve. Das y das. Entonces, ¿el verbo necesita o no necesita ese si ya tiene el auxiliar con ese? ¿Qué dicen? ¡Ay! Se va a llevar. Ay, me alcanzaron dos. Ojo. Si ya tengo el Ah, da. pues, yo no alcancé a responder porque el computador se me había trabado. Ah, bueno, ahí te reinicio el tiempo para que respondas. Perfecto. Ojo, recuerden, si el auxiliar das, se utiliza el verbo deber normal. Recuerden que este verbo tener es una versión irregular, ¿cierto? El have, la versión normal, has, cambia un poco en la versión. Entonces, ojo que en pregunta y en negación, el auxiliar das es el que lleva la S. Aquí, he. Ojo, cuando el verbo termina en o, ¿qué le agrego? S o ES. La versión raíz del verbo es go. Entonces, como es él, ¿cómo le agrego S? Ya se va a terminar el tiempo, falta una personita por responder. Vamos antes de que se termine. Epa, muy bien, correcto. Le agrego ES, get. Ay, profe, yo hago parte ¿de qué grupo? Del grupo de los plurales, porque cuando me preguntan me convierto en you. Entonces, yo hago parte de la regla de los plurales, la misma que se aplica para they, we y you. Así es que auxiliar utilizo para negar en el grupo de plurales. Vamos que tenemos 14 segundos, 12, faltan dos personitas por responder. Profe, pero si yo es una sola persona, yo hace parte del grupo de plurales, ¿ok? Entonces, cuando hablo de you, utilizo el don. Profe, pero ¿por qué yo hace parte de los plurales? Porque cuando yo digo, o alguien me pregunta, me dice, oye, Mía, ¿tú trabajas? Mi respuesta es sí, yo trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando alguien me va a preguntar, utiliza el you. Y cuando respondo, voy a responder con el yo. Entonces, por eso el yo hace parte del grupo de los plurales, porque para preguntar, me utilizan el you. ¿Ok? Jim, estoy hablando de una sola personita. ¿Cuál es el auxiliar que utilizo para negar el don o el doesn't cuando hablo de he, she o it? Jim, un solo nombre propio. Verifiquen en los apuntes, recuerden cuál es el auxiliar que utilizo para he, she o it. 12 segundos, faltan dos personitas, falta una persona. Muy bien. ¡Ay! Pasó ahí. ¿Cuál es la confusión ahí? Para ver si puedo despejarla. Recuerden que Jim es un solo nombre. Profe, cuando utilizan nombres propios, ¿cómo hago para saber si nombran a dos personas? Por el and. Si está solito, sin el and, quiere decir sí o sí una sola persona.
Por lo tanto, es la regla de la S. S en el verbo o S en el auxiliar. And, vuelve y juega, una sola persona. Entonces, ¿cuáles descartamos porque no se utiliza para and? Descartemos dos. ¿Cuáles descartaríamos? Tercera y cuarta. Tercera y cuarta, muy bien. Entonces está en dasen, dasen. Recuerde que cuando utilizo el auxiliar, ¿necesito o no necesito S en el verbo? La respuesta está entre la 1 y la 3. Ojo, verifiquen. Cuando utilizo el auxiliar dasen, ¿ya el verbo necesita S o no necesita S? No necesita. No necesita, muy bien. Perfecto. Pasó por ahí con los de ojo. Recuerden que el auxiliar para ella, el oeste, lleva S. En afirmación, para ella, el oeste, el verbo lleva S. Recuérdenlo muy bien. He. ¿Qué verbo está ejecutando en la imagen? Y por escritura, ¿necesita o no necesita S? Ojo, recuerden, los únicos verbos que necesitan S son los que terminan en H, S, Z, X y O. Si termina en otra letra, solamente la S. Está entre la segunda y cuarta. Recuerden, solamente every day, they, de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es el verbo que están utilizando? La lógica. ¿Cuál es el verbo que se está reflejando en la imagen? Para mí es la segunda. They go to the gym. Choose the correct. Recuerden, el sujeto está hablando de uno de varios. Según el sujeto, el verbo necesita o no necesita ese. No necesita. No necesita. No lo necesito. No la necesita. Falta un aprendiz por responder. ¿Estás por ahí? Bueno, ¿quién sería que dejó de? Bueno. And assignment. A ver cómo nos fue. Ok.
Omar, second place. Alejandra, first place. Third place, Javier Volteros. Very good. Congratulations. Okidoki. Muy bien. Recuerden que yo les voy a enviar el consolidado, ¿ok? Y este lo vamos a tener en cuenta para colocar con el quiz de la próxima clase, que va a ser el paralelo entre los dos temas. ¿Ok? ¿Dudas e inquietudes, muchachos? Estos pantallazos toca tomarlos. Sí, señor. Pero si quieren, si los pueden, igual recuerden que ustedes cuando le dan al final ver respuestas, pues lo pueden tomar de una vez. Igual yo voy a generar el reporte si quieren, si lo necesitan, o pueden tomar los pantallazos. Guardamos estos pantallazos para la próxima actividad, para que lo guardemos y lo subamos en uno solo, para ver las diferencias Ya. entre los dos. ¿Ok? Ya vamos en la guía número 8, profe, disculpe. Correcto. Ya vamos en la guía número 8. Ya estamos. Por eso la idea es hacer este resumen que les quede unas bases muy buenas para que presenten las pruebas, saber y tengan esa autonomía, bueno, ese criterio de poder identificar cuando les evalúen de esa forma, no hay necesidad de saber mucho vocabulario, pero sí de qué regla les están evaluando, ¿cierto? Recuerden que los ejercicios son de completar. Ustedes pueden sacar un muy buen puntaje. Es sencillo, ya saben que las preguntas tipo 1, tipo 2 están relacionadas con vocabulario. Entonces, saber de vocabulario y esa descripción básica. Y la parte tercera, cuarta, tiene que ver con completar las, em, en qué tiempo debe estar el verbo. Ya cuando hagamos igual eh, el de los dos tiempos, vamos a completar algunos ejercicios y se van a dar cuenta cómo aplicarlo a algunos ejemplos reales de las pruebas a ver. ¿Ok? Lo que quiero es que vayan con unas bases y digan, ok, si quiero estudiar más, ya sé cómo hacerlo, qué me van a preguntar, ¿ok? Para que puedan tener buen desempeño en inglés. All right? Teacher, una pregunta. Señor, Lo, estaba trabajando y apenas me pude conectar. O sea que ese link del quiz lo presento y tomo el pantallazo. correcto, sí, señor. Ok. Ok, lo tienen guardadito para que lo juntemos con el quiz de la próxima clase. ¿Ok? Listo, teacher. Entonces ahorita lo resuelvo y le hago pantallazo. Tengo la Perfecto, captura. entonces. Perfecto. Entonces, estos pantallazos los vamos a guardar en un archivo Word para, Teacher, ¿eso van con los de la semana del lunes pasado también? no, los de la semana pasada, Yo lo subí a una evidencia. ¿ese no lo subimos? Sí, yo subí 3 capturas del Sí, juego, sí, el de correcto. clase y uno que era Ujú, para niños de 14, 10 años, también hice eso. sí, pero mira que con esos jueguitos uno aprende vocabulario, así sea algo básico, pero es el vocabulario que te va a servir para Ah, la parte 1 y 2, porque es mero vocabulario. ese fue el que hicimos para la temática de cómo presentar las pruebas. Ajá, Sí, eso sí lo claro que subí. sí. Sí, señora, Perfecto, eso fue la clase pasada. correcto. Listo. Esos materiales lo vamos a guardar en archivo Word para que en la próxima lo completemos. Completemos con el siguiente ejercicio y lo subamos a plataforma. Ya ahora lo subamos en plataforma. Yo les voy a enviar a más tardar mañana un consolidado de las calificaciones que tienen para que verifiquen qué actividad les hace falta, por favor, y completen la que todos estén Full HD en la competencia de inglés, ¿ok? Y podamos calificar y tener los resultados al día, ¿ok? Okidoki. So, thank you very much for today. Lovely Yo no tiene night asistencia. and see you. Claro que sí.
Claro que la envié. Voy a colocarla de nuevo. Acá en el chat de Meet está. ¿Listo? Ahí te la dejo igual. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes, muchachos? ¿No? Okay. Thank you very much for today. Lovely night and see you next week. Juiciosos. Bye bye. Thank you, Alejandra. Bye bye. See ya. Lovely night. Teacher. Bye bye. Take care.